El Sol, nuestro astro rey, se está apagando y según un grupo de científicos, como ya le demostraré, eso va a traer consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Uno de los síntomas de que el Sol le está ocurriendo, lo que ya expliqué, que se está apagando, serían las manchas solares. Atención, esto lo vimos en la prensa mundial. El Sol se apaga, se hace la pregunta en RT. Hayan un enorme agujero en la corona solar. ¿Ven la parte de abajo? Sí. Donde obviamente desciende. Se apaga la actividad solar con sus respectivas llamarás, tormentas solares o como quieran llamarlo. El polo sur. Exacto, el polo sur. Completo del Sol. Uy, qué notable lo que acabas de decir, maestro. ¿Sabe por qué? Porque existe una ciencia no aclamada que se llama astrotometry, que dice que donde el punto geográfico donde afecta el Sol debería afectarnos la Tierra. Ayer tú hablabas de la Antártica, sí, señor. ¿cierto? Producto de los terribles calores que están haciendo. Bueno, precisamente esto coincide en lo absoluto. Pero esa parte del Sol sería como que no calienta. Es claro, o sea, se apaga por un instante. Claro. Es como, perdón por el ejemplo, pero como los quemadores de una cocina que se tapan, Sí. digamos, alguna de la forma de la llama. Sufre un blackout y después vuelve a prender. Exactamente, lo que estamos viendo ahí es una fotografía tomada por la NASA que se ocultó por un bastante rato, siendo que a la semana finalmente se filtró. Esa fotografía fue no de hace una década, sino de enero del año 2015, aún en curso. Hagan mucha atención, amigos míos, porque así comienzan a hablar los expertos respecto a este fenómeno del cual nadie puede estar ajeno. Dice Sergei Bogachev, espero lo he pronunciado bien, investigador de la Academia de Ciencia en Rusia. El Sol está pasando por un periodo de muy baja actividad y aún se desconoce su comportamiento futuro, decía. El incremento de manchas solares en estos últimos años lo comprueban. Vale decir que el Sol de alguna manera está teniendo esta pérdida de energía y se está distribuyendo para distintos puntos del mismo, pero hay otros lugares donde obviamente le falta este fuego. Entendamos que el Sol es como un reactor nuclear, que es una fuerza que trata de salir hacia afuera en energía calórica, y por otro tan grande su presencia que la gravedad trata de contenerlo. Y ahí es donde se genera este cuerpo estable que ya está perdiendo consistencia. Yo habría pensado que estas últimas llamaradas solares, olas solares que afectan las comunicaciones en Chile, eran principalmente un ejemplo de que el Sol estaba cada vez más encendido o más peligroso. Qué notable. Fíjate que quien lo explica bien es el siguiente aspecto, John Foster, que dice que en realidad que exista más calor en distintas partes del mundo es por la sencilla razón del pataleo, de la lucha interna que está teniendo el Sol en sus últimos estertores, ¿cierto? Antes de apagarse por completo. Atención. Looking at the perfect solar storm, we have to start with the right conditions. The sun is a magnetic variable star. It goes through a 22-year magnetic cycle with intense sunspots being strongest every 11 years. During the solar cycle maximum, there's a much larger chance for there being massive solar storms. The sun will have used up about 3/4 of the hydrogen in its core, fused to helium. Like this car is 3/4 empty. By this time, the sun will be brighter than it is now and bigger, so Earth will be hotter. It won't be a nice place to live at that time. Increíble, como usted bien decía, está completamente respondido, querido amigo Eduardo, es que finalmente el Sol, en esta lucha interna por tratar de sacar la mayor cantidad de calor para no perder, digamos, su estabilidad, genera más calor. Claro. Pero lo que tenemos que leer a partir de eso es que es una señal de que está en un acto, por así decirlo, de desesperación, porque siente que ya se está consumiendo la gran parte de la energía por más de millones de años y que está entrando en un ciclo, en una etapa completamente final. Sin Sol, créanme, no hay vida en la Tierra, ni en ningún punto cercano. Claro. ¿Esto se apagaría y quedaría ahí o se despedazaría o como si fuera cuando una estrella que un explota? meteorito, ¿se apaga y cae o Se expande. Exacto. Se expande. Mira, la verdad es que un ciclo Cuando que empieza, dura... cuando empieza a morir se empieza a expandir. Exacto. Y eso es lo que efectivamente estamos viendo en este minuto. Las llamaradas solares, Exacto. la reacción poco estable del Sol. Y eso de alguna manera te indica que el ciclo del término del Sol ya comenzó. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? Son varios de cientos de millones de años. Exacto, el ciclo son de millones de años. Sin embargo, el Sol que tenemos nosotros, afortunadamente, es tan pequeñito. El Sol es una estrella, pero una estrella pequeña, menos mal, que obviamente no alcanza a ser una gigante roja. Si que fuera más grande, al expandirse, como bien dice Felipe, alcanzaría a llegar al área de la Tierra y quedaríamos todos consumidos. Ahora, no va a haber mucha diferencia respecto a la gran cantidad de calor que verá en aumento, pero ya que estamos en eso, ¿qué va a pasar exactamente en los años venideros cuando el Sol ya aumente su progresión hacia su propia extinción aquí en la Tierra? Atención.
we have this clash between the cold air over the continents and the warm, moist air out over the oceans, we might see it get a lot stormier. So the Earth is going to respond in dramatic ways. Think about that for a second. There might never be rain showers on this planet again. At a certain point, as the freezing intensifies and marches towards the equator, the only precipitation will be snow, and the only season will be winter. The weight of those ice sheets and gravitational forces will spread that ice down into the main cities. By now, less than half the Earth's population is still alive. Fíjense que el mayor controlador de las temperaturas, y todos lo saben aquellos que han vivido alguna vez en la costa, tiene que ver con el mar, que de alguna manera a través de la suspensión, al convertirse en nube producto del calor en épocas estivales, termina convirtiéndolo en un estabilizador. Cuando el sol comienza a decaer, primero hay fuentes de calor que generan todos estos cambios climáticos, los cuales estamos viviendo. Y posteriormente, cuando ya no hay lluvia, obviamente estamos en problemas porque comienza a avanzar el hielo, porque no hay nadie quien lo pueda derretir o controlar esa temperatura. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál comenzarían a verse en la Tierra los primeros cambios respecto a que el sol comienza a apagarse? La mala noticia es que esos cambios, a no dudar, ya los estamos viendo. Algunos de ellos serían los siguientes. By the time the sun becomes a white dwarf, we can imagine that temperatures on Earth, depending on where it is in its orbit, would drop significantly fairly rapidly because the white dwarf is no longer producing energy through fusion. So it's not producing this energy to heat the Earth. Will be fried to a crisp if we remain where we are during the red giant stage. But in a similar vein, we will go into a deep freeze if we remain where we are when the sun becomes a white dwarf. Vale decir, el sol se está apagando, está reaccionando en un acto de desesperación. Entendemos que no es un ente viviente, pero sin embargo es el proceso natural que le ocurre. Por lo tanto, hace más calor hoy en día. Chile no es la excepción. Pero esto es solo una etapa, la primera. Posteriormente lo que va a ocurrir, y así opera la lógica, va a comenzar a ser más frío. Como ahí decían, probablemente de 4 estaciones pasemos a 2 y posteriormente solo a una. ¿Qué estación es esa? Invierno. O sea, volveríamos, como los rusos ya habían dicho hace un tiempo, a una nueva edad del hielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando comienza a extinguirse la atmósfera? Hay que entender que el sol nos es útil, nos sirve porque tenemos una capa protectora en la Tierra, ¿cierto? Tenemos la atmósfera, que también sirve para quemar los meteoritos para antes que impacten la Tierra en cuanto se acercan. Los rayos cósmicos nos protegen. Ahora, al sol, al no estar calentando lo que corresponde, vamos a perder esa capa protectora. Entonces no nos salvamos ni del poco sol que va a haber, ni de los meteoritos, ni de los rayos cósmicos, ni un montón de cosas. Atención. Oxygen and nitrogen make up 99% of our atmosphere. As the global temperature reaches below a negative 290 degrees Fahrenheit, these gases will condense to liquid and fall to Earth in the last precipitation the planet will ever see. When the last oxygen and nitrogen flakes land, that will be it. Our atmosphere will be gone. Eventually becoming a giant solid mass of all of what was once our atmosphere. At this point, we'd have to seal off our underground home to prevent our breathable air from escaping. But that's only a temporary solution because we'd soon use up all that oxygen. One of the things that would vanish with the atmosphere would be the protection that the atmosphere affords us from space debris. All the meteorites, the chunks of ice from comets' tails would in fact impact the Earth. The Earth would look very pockmarked, perhaps like the moon. Y en consecuencia final, como acabamos de ver, se acabaría el oxígeno. Y siendo que el aire está compuesto en su mayoría de nitrógeno y muy poco oxígeno, para nosotros es un vital elemento para la vida humana. Vale decir, mucho antes de que nos quememos o nos enfriemos producto de las reacciones solares, claramente la falta de oxígeno y de atmósfera en nuestro planeta va a terminar aniquilando lo que hasta hoy día conocíamos como raza humana. ¿Cuánto queda? Nadie lo sabe, pero el proceso ya comenzó. Muy bien, amigo mío.